El libro es un espejo de las idas y las venidas que han habido en el Uruguay respecto del tema de la legalización del cannabis y de la regulación y de las libertades que se lograron consagrar y aquellas que todavía nos quedan pendientes. Yo voy a tomar a dar por sentado y a tomar por supuesto de que todos los que estamos acá presentes estamos, por supuesto, con una postura favorable a la legalización como mínimo del cannabis, y en ese sentido es que voy a hacer los comentarios y a permitirme la libertad de asumir eso y de asumir que vemos también el paradigma en política de drogas que se ha venido sosteniendo en Uruguay hasta comenzar este camino como algo vetusto, anacrónico y como la madre de muchísimos males, males como la estigmatización, como la criminalización, y afortunadamente parte de este proceso ha sido tratar de empezar a salir de todo eso que hace la política de drogas que se ha sostenido a nivel internacional y que se ha sostenido en el Uruguay durante ya demasiado tiempo. Que también es bien válido recordar que no ha sido siempre así, porque a veces cuando empezamos a tratar de reformar ciertas cosas y a tratar de cambiar ciertos paradigmas, creemos que esos paradigmas existieron desde el comienzo de los tiempos, y no es así en materia de drogas, no es así en materia de cárceles, y no es así en materia de un montón de cosas más. Entonces también está bueno recordar que si en un momento fueron diferentes, tanto más posible es volverlos a cambiar. Este cambio de paradigma que de alguna manera tiene uno de sus mojones más fuertes en la aprobación de esta ley en el 2013, yo creo que es un nuevo comienzo. Fue un mojón en el sentido de, bueno, la ley fue producto de un proceso largo, de un recorrido largo, pero también es un nuevo comienzo y es una ventana, un nuevo desafío que está empezando a procesar y a recorrer el Uruguay. Y la información y el reflejo que nos muestra el libro del camino, pero también todo lo que nos muestran los actores que han formado parte de esto, es un insumo importante para cuidar lo conquistado, para no darlo por sentado y sobre todo para seguir trabajando en las nuevas conquistas y en las conquistas pendientes y en garantizar algunas conquistas que todavía están en papel pero que aún no son reales o que por lo menos no han sido alcanzadas y efectivizadas. Terminar con la hipocresía criminalizante del consumo de drogas, del consumo de cannabis en particular, en un país donde el consumo de drogas es legal desde hace muchísimo tiempo, era una deuda que teníamos nosotros no solamente con la libertad de los uruguayos, con nuestra coherencia y con los derechos humanos. Porque aunque me animo a decir que penosamente este fue un tema que mayormente fue abordado como parte de la política de seguridad ciudadana del país, lo cierto es que la legalización y la regularización tiene mucho que ver con un montón de aspectos que trascienden en la materia de seguridad. A veces es la más accesible o la más mediática o el tema del momento, pero lo cierto es que tiene que ver con libertades, tiene que ver con el acceso a la salud, tiene que ver con el acceso a la justicia. Entonces, no deja de ser otra cosa que seguir avanzando en una agenda de derechos humanos y en una perspectiva de derechos reales. Si hay algo que yo quiero destacar, y en ese sentido digo que me precedió Tati y casi que me adivinó el pensamiento, y de lo que sí me siento parte, no por haber tenido una participación activa, sino porque mucho de lo que yo he logrado y alcanzado y de lo que yo sí he participado a nivel personal en otros movimientos, es de alguna manera producto o heredero o hermano de esto que ocurrió también acá, es que esta conquista y que las conquistas pendientes en esta materia son producto de la gran sinergia que ha habido entre movimiento social y sistema político. Es decir, en eso coincidimos plenamente de que la autoría de todo esto no es de la política, no es de un partido, no es de un presidente y no es del movimiento social. Pero todos y cada uno de ellos fueron fundamentales para que esto sea posible. Y creo que eso es un aprendizaje importantísimo que hay que tener en cuenta, no solamente para analizar el pasado, para valorar el presente, sino sobre todo para planificar hacia el futuro y para garantizar, insisto, las conquistas que aún faltan alcanzar. El movimiento social en particular que bregó por
por esta conquista y por este alcance, mucho antes de tener incluso la más mínima posibilidad siquiera de ser escuchado, y que empezó a trabajar cuando apenas tenía alguna puerta abierta o arrimada de alguna manera, que investigó, que se instruyó, que contrastó fuentes, que buscó información, que viajó, que consultó y que le puso muchísima fuerza, sin duda tuvo también una gran posibilidad, porque en un momento histórico en el que el país estaba atravesando, encontró la puerta abierta del consenso político de distintos rincones que hizo posible que lograran encontrar ese oído que los tenía que escuchar. Y más allá de que eso fue una gran ventaja y una herramienta fundamental, también es cierto que se enfrentó a romper un paradigma histórico que aún hoy, después de alcanzar esta conquista, después de aprobada esta ley, sigue chocando con grandes fuerzas. Porque lo cierto es que la criminalización, lo cierto es que el prohibicionismo siguen calando hondo en el sector más conservador, en la derecha más conservadora, en gran parte de la opinión pública. No es cierto que aún esté conquistada la opinión pública y el consenso de la opinión pública en esta materia, y ni que hablar en otros intereses que mejor no nombrar, como el narcotráfico y demás. Es decir, todavía queda mucho por hacer como para decir la conquista es real y segura, y por eso es necesario seguirlo defendiendo. Por eso hoy quiero destacar y quiero tomar como un insumo muy valioso este libro, que es el gran espejo de todo ese proceso, el empoderamiento ciudadano que hubo en esa sinergia entre el movimiento social y el político, y esa coordinación y esa articulación que ha hecho posible todo lo logrado, y que confío va a ser posible lo que falta por alcanzar. Porque así como venía hablando de que el estigma aún perdura, que todavía se sigue asociando cannabis con cualquier tipo de droga con delincuente, y delincuente con el mayor peligro del país y de la inseguridad, también sigue pasando que siguen habiendo campañas políticas que levantan la bandera de la marihuana como el peor de los males, y que por eso salen a prometer que van a tirar abajo todo lo conquistado, porque también sigue habiendo una falsa asociación entre consumo y delitos, y una falsa promesa de mejor seguridad y de mejor convivencia, derogando esta ley que tanto nos costó conquistar. Y bueno, también hay que reconocer que dentro de la materia pendiente no está solamente la conquista de la conciencia colectiva, de que hay que terminar con esa estigmatización y con esa criminalización, y bueno, también criminalización del cannabis y de las drogas, pero no de todas las drogas, porque por ejemplo en la campaña se habló mucho de derogar la ley de marihuana, pero del alcohol no se habló. También es cierto que quedan pendientes algunas deudas bien importantes de los actores que estuvimos o que estuvieron de acuerdo con esta ley y con este proceso. Y aprovecho esta oportunidad, y capaz que salgo de atrás de una piedra, pero para hablar, por ejemplo, del acceso a la marihuana de uso medicinal o de uso recreativo en las farmacias. Que escuché por ahí hace unos días que se decía que más o menos vamos a poder comprar marihuana en las farmacias el día que vengan a tocar los Rolling a Montevideo, porque viene siendo más o menos igual de anunciado y postergado. Es decir, hay que valorar de verdad la gran conquista que se logró con esto, pero no por eso, y no por esa alegría y por ese orgullo que nos genera esto, que yo creo que nos tiene que generar un orgullo que sea mucho más grande que aquello de andar por el exterior y que te vean y te digan Mujica marihuana, como pasa, sino que es algo mucho más importante y trascendente, pero también hay que seguir estando firmes como el primer día, para que no nos vengan a cambiar la pisada en cualquier momento, porque, insisto, ni en los mismos partidos existen los consensos absolutos respecto de la regularización, pero tampoco para que no queden frenados por esa falta de consensos pasos que todavía están pendientes y que son igual de importantes. Porque capaz que uno a veces peca de pretencioso, porque bueno, una vez que tuvimos la audacia de decir que el Estado va a ayudar a suministrar y a terminar con la hipocresía de que te permito consumir pero no te permito acceder a ese consumo, también hay que tener en cuenta, y vuelvo al comienzo de eso, de que esto se habló más como un tema de seguridad que de otra cosa, y más como un tema de combate al narcotráfico que de otra cosa, cuando en realidad tendría que haber empezado por ser, tengo derecho a consumir marihuana. También es cierto que cada día que pasa y se posterga el acceso
al cannabis, porque no es fantástico, tenemos una noticia de 2.000 personas que hoy en día acceden al cannabis de manera legítima, no son todos, no todos son autocultivadores, no todos lo van a hacer, algunos no quieren serlo y no lo serán nunca. Entonces, cada día que esas personas no tienen acceso legal y legítimo al cannabis es otro día que el Estado sigue siendo cómplice de que esa persona siga consumiendo y siendo cliente del narcotráfico. Entonces, para no seguir peleando tanto, yo a lo que quiero llamar, y en esto mi atrevimiento de empezar diciendo que soy una espectadora y ahora venir a proponerles un compromiso desde afuera, porque siempre es más fácil, es la invitación a tomar insumos como este, para no olvidarnos de los procesos recorridos, de los caminos por los que estuvimos pasando para llegar a esta conquista tan grande que tuvimos hoy en día, pero también a usarlos como parte del compromiso de seguir adelante, en esto y en mucho más, porque sabemos que las conquistas son mucho más que el que nos permitan cultivar y el que nos permitan acceder a la marihuana. Y a no olvidar que la herramienta fundamental para lograr esas conquistas seguirá siendo la sinergia entre la clase política y el movimiento social, que el movimiento social vive y lucha, está firme y seguirá levantando esta bandera como muchísimas otras. Muchas gracias y en particular gracias y felicitaciones, Luciana.